senador, con el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Senador, buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. ¿Cómo está usted? Bien, pues yo siento que los que no están así sobre el punto exacto de la noticia, que es muy relevante, del tratamiento legislativo, la población puede tender perfectamente a perderse. ¿Por qué si hay dos proyectos de 10%? ¿Nos puede explicar usted? Bueno, por una razón muy simple, porque nosotros hace mucho tiempo estamos planteando que es necesario que el Estado actúe con celeridad para proteger a las familias chilenas. Y el gobierno, lamentablemente, actúa de manera tardía con propuestas que son insuficientes. Y por eso promovimos un primer retiro del 10%, esperando que el gobierno reaccionara, y ahora se ha promovido este segundo retiro. Y el gobierno siempre se opuso. No olvidemos que hizo lo imposible para evitar el primer retiro. Y también quiso impedir este segundo retiro. Pero cuando se produjo una votación abrumadora en la Cámara de Diputados, entonces el gobierno decidió cambiar su estrategia y presentar este proyecto de ley en reemplazo a la reforma constitucional que se estaba tramitando. Hoy se votó la reforma constitucional. La mayoría de los senadores votamos a favor de esa reforma. No obstante, por ser una reforma constitucional, requería de votos del oficialismo. Y los senadores del oficialismo que se habían comprometido se abstuvieron. Por tanto, los votos de la oposición no fueron suficientes para aprobar esa reforma. No dio el quórum. No dio el quórum. Y entonces se votó el proyecto de ley que había presentado el Ejecutivo, que hay que aclarar, el contenido de este proyecto hoy era completamente distinto al proyecto original, porque las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo lo habían modificado y al final el contenido era muy similar al de la reforma constitucional. Bueno, y este proyecto sí tuvo mayoría y ahora pasa a la Cámara de Diputados. ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Cuál les gusta más si los ponemos dos sobre la mesa como dos proyectos similares, con similar finalidad, que es el reparto del 10%? Vamos a entrar en el detalle después. ¿Cuál prefieren ustedes? Nosotros preferíamos que se aprobara la reforma constitucional porque se había iniciado primero y además una señal clara. Pero mira, aquí lo importante es que se apruebe. ¿Señal clara de qué? Lo que pasa es que el gobierno, usted sabe, Matías, que se había puesto sistemáticamente y al final cambió de estrategia. Y lo que pretendía básicamente el gobierno era ordenar a sus filas. Yo siempre digo, hoy el gobierno tuvo un triunfo táctico, pero una derrota estratégica, porque finalmente tuvo que aceptar que se aprobara este segundo retiro del 10%. Si uno le pregunta al presidente de la República o a las autoridades de Hacienda, ellos siempre se opusieron a estos retiros. No olvidemos las atrocidades que dijeron respecto a lo que iba a acontecer en caso de que se aprobara el primer retiro. Y después los mismos dijeron que había sido una gran iniciativa porque había permitido dinamizar la economía, generar estabilidad en el sistema financiero y, por cierto, que los chilenos contaran con recursos en medio de la crisis. Pero al margen de eso, mire, lo relevante es que se apruebe el retiro. Sí, también recordemos que técnicos como David Bravo, que era el presidente puesto de una comisión especial de pensiones, puesto por la presidenta Bachelet en su momento, su hombre de toda la confianza del mundo político al que usted le pertenece, dice que esta política pública del retiro del 10%, la 1 y la 2, por igual, va a ser recordada como la peor política pública, no sé, de la historia, pero por lo menos de muchos años. Y es muy difícil, yo no he encontrado un técnico que diga que es una medida responsable. Puede ser popular, puede ser necesaria para la coyuntura, pero es una política pública bastante indeseada en el largo plazo, según los expertos. Pero habría que preguntarle primero a las familias que lo estaban pasando muy mal y que tuvieron acceso al primer retiro. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué llegamos a los retiros? Porque el gobierno nunca actuó con celeridad para proteger a las familias chilenas. Chile tiene recursos, tiene ahorros, tiene capacidad de endeudamiento y al final el gobierno, la verdad es que llenó de requisitos, podríamos decir, el plan de protección social, que hizo que quienes realmente lo necesitaban muchas veces no tuvieran acceso a este marco de protección. Y por eso se planteó el retiro. De hecho, nosotros siempre dijimos que nuestra primera opción era que no se tocaran los recursos de los trabajadores y las trabajadoras y que esto se realizara a través de un esfuerzo fiscal. Porque nuevamente ingreso universal, se cae sobre los hombros de los trabajadores el costo de la crisis. Pero el gobierno no nos escuchó y producto de eso entonces se planteó el retiro de los fondos de pensiones como una alternativa precisamente para que las familias contaran con ingresos para enfrentar la crisis. ¿Reconoce que tangencialmente a un sector de la oposición le alegra o le gusta el proyecto o se siente satisfecho de poder darle un quiñe al sistema de pensiones actual? Bueno, más allá del 10% por las familias que están hoy día problemadas. Hay quienes así lo han planteado. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Que efectivamente el sistema de AFP no da para más, tiene que ser reemplazado por un verdadero sistema de seguridad social, pero todo sistema de seguridad social debe contar con las cotizaciones de los trabajadores para, en parte, financiarse, en una parte importante.
Por cierto, también tiene que haber aporte de los empleadores y aporte público. Pero las cotizaciones de los trabajadores son relevantes en todos los sistemas. Nosotros hemos planteado un sistema mixto. Y hemos planteado además que es necesario introducir elementos de solidaridad, porque eso permite ser más eficiente, sobre todo en algo que es muy simple, que es la tasa de reemplazo. Los sistemas de pensiones se miden finalmente por la relación entre el monto de la pensión y el monto de la remuneración cuando los trabajadores estaban en su etapa activa. En Chile, esa relación es pésima. Es decir, la tasa de reemplazo es muy baja. Cuando los trabajadores y las trabajadoras jubilan, se empobrecen significativamente. Se había prometido casi 1 a 1. Bueno, eso se había prometido. La expectativa no dio. Para promover que los trabajadores antiguos se trasladaran al nuevo sistema de AFP, los que estaban en el antiguo sistema de caja, porque después fue obligatorio, del año 82 en adelante es obligatorio para todos, no pueden los trabajadores escoger, pero para los más antiguos se dijo, mire, ¿sabe usted? Va a jubilar con el 100% de su remuneración y además la cotización va a ser muy inferior. La mitad, pasó prácticamente del 20% que la gente ponía cada mes al 10%. Y era puro cuento. Populismo. Era puro cuento y la verdad es que si hay una política pública fracasada en Chile, es el sistema de AFP, porque no garantiza las pensiones mínimamente dignas para los jubilados, para los adultos mayores. En todo el mundo los trabajadores esperan con ansia el momento de jubilar. En Chile, cuando jubilan es una verdadera pesadilla. Y por tanto nosotros creemos que aquí se requiere un cambio estructural sustantivo. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Este populismo que le llamó de bajar del 20 al 10, usted a final de mes no va a aportar el 20, el 10, todo el mundo iría detrás de eso, ¿no es cierto? Pero ¿qué creen ustedes que hubiera pasado, por ejemplo, con un sistema de capitalización individual que rentó como rentó el de la AFP, que se hubiese hecho cargo de las lagunas y de la inestabilidad del mercado laboral y que hubiese seguido cotizando al 20%? A lo mejor estaríamos hablando de un sistema más virtuoso y ustedes lo defenderían. Entonces, buscar dónde está el error en vez de criticar el conjunto. ¿No puede ser eso una medida? Pero lo que nosotros hemos señalado, y además se han hecho cálculos actuariales y una serie de simulaciones al respecto, es que el sistema de seguridad social debe tener elementos de solidaridad intergeneracional entre los que ganan más y los que ganan menos y entre los hombres y las mujeres, porque eso permite mejorar de manera sustantiva las pensiones. De hecho, las cotizaciones que se desarrollan bajo la lógica solidaria, que no necesariamente es de reparto, puede ser también a través de un ahorro colectivo o de lo que se llaman cuentas nocionales, garantizan tasas de reemplazo mucho más altas. Y por eso nosotros queremos que el sistema de AFP tiene que ser reemplazado por un sistema bajo una lógica distinta, por un verdadero sistema de seguridad social. Ustedes, en la discusión constitucional que viene el próximo año, el Partido Socialista, el sector de la izquierda, de centro-izquierda, las socialdemocracias, si se quiere, no sé cómo llamarle, tantos apellidos, tantos motes, ¿cuál es su fundamento para ir a diseñar un nuevo sistema de pensiones? ¿Mantener algo de esto mixto que está diciendo usted? ¿Hay comunión sobre ese concepto? Nosotros, en particular la bancada de senadores socialistas, hace mucho tiempo lanzamos una publicación con una propuesta específica para reemplazar el actual sistema de pensiones. Planteamos, por cierto, un financiamiento mixto. Parte de la cotización de los trabajadores y trabajadoras, parte de la cotización de los empleadores, lo que se llama el aporte patronal en otras partes del mundo y, por cierto, también el aporte del Estado. Y con elementos de solidaridad tal como he señalado, porque eso permite mejorar las pensiones. De hecho, la cotización adicional, si se administra con criterios de solidaridad, permite mejorar las pensiones hoy. Porque el drama de la cotización individual es que, por ejemplo, un aumento de cotización de un 6%, de un 60% respecto a la cotización actual, permite aumentar las pensiones en un porcentaje similar, pero en el ciclo laboral que es de 40 años. Y como además la cotización no se va a aumentar de manera inmediata, sino que después de una transición, estaba primero en 8 años, ahora ya van 12, estamos hablando medio siglo para que las pensiones aumenten en un 60%. Y la verdad es que los jubilados no pueden seguir esperando. Y por eso nosotros hemos planteado criterios distintos, como ocurre con los sistemas previsionales que hay en todo el mundo y que funcionan. Es más, aquellos países que se habían trasladado a un sistema similar al chileno, la gran mayoría de ellos vienen de vuelta. Vienen de vuelta también los que están en reparto o están arrancando el sistema de reparto con economías absolutamente fracasadas y quebradas, en parte porque no tienen plata cómo pagar a los pasivos hoy día con los sectores activos que envejecimiento de la población. Ustedes el sistema, para ir cerrando, dos temas, me gustaría saber qué piensan respecto del sistema de reparto que existió en Chile antes, si les gustaría
restituirlo en alguna forma? ¿Y qué pasa con las cuentas individuales que cada chileno tiene a su nombre, si ustedes creen que se deberían nacionalizar? Nosotros hemos planteado claramente que el sistema tiene que tener elementos de solidaridad. Sí, eso está claro. Ahora, intermedio. respecto de volver al antiguo sistema previsional de cajas, automáticamente, bueno, lo que pasa es que la composición o distribución demográfica, etaria, en nuestro país ha cambiado sustantivamente. Antes era un rectángulo, una especie de pirámide, muy pocos adultos mayores, muchos jóvenes, y hoy día es un rectángulo, perdón, antes era un triángulo, ahora es un rectángulo y tiende a ser una pirámide invertida. Sí. Entonces, efectivamente, creemos que es necesario hacer modificaciones que permitan darle... En principio, el reparto, ustedes no es una fórmula que van a buscar. Creemos que tiene que tener... Solidaridad, sí, pero sí, reparto... Pero con elementos de reparto y también con elementos de ahorro colectivo. Creemos que se tiene que buscar una fórmula que combine este tipo de elementos. ¿Y la nacionalización de los fondos que están en las cuentas individuales de las personas? Bueno, lo que hemos planteado en ese sentido es que cualquier reforma debe ser de ahora en adelante, porque si se cotizó bajo una determinada naturaleza jurídica, el tipo de cotización, obviamente cambiar las reglas del juego implicaría que a esas personas que estuvieron cotizando les cambiaran las reglas del juego. ¿Usted entiende que haya personas que se asusten cuando un senador de su partido, como el senador Durresti, dice que las AFP son estafas piramidales? ¿Usted entiende que hay gente que dice, miércoles, ¿qué va a pasar con mi ahorro de 30 años en mi cuenta? Bueno, efectivamente, claro, él ha hecho un recurso retórico, pero lo que es evidente es que el sistema de AFP es un fracaso. ¿Usted no, porque usted cuando ¿Pero cree que son estafas piramidales? Creo que es un fracaso, se lo planteo de esa manera. Ya, no estafas. Lo que pasa es que el sistema de pensiones ha generado dinamismo en el mercado de capitales, pero no cumple con las funciones de seguridad social. Y el sistema de pensiones tiene que cumplir con lo que es la necesidad de garantizar un marco de protección a los trabajadores y trabajadoras cuando jubilan. Y eso no ocurre. Por tanto, es un sistema a todas luces fracasado. Es un sistema fracasado e incompleto. Y uno que es delictivo, hay una diferencia importante. ¿Usted cree que tiene aspectos delictivos? Lo que pasa es que para que sea delictivo tendría que estar un determinado tipo establecido en la ley, tendría que estar tipificado. Una estafa, como dice Durresti. Pero podríamos plantearlo de una manera distinta. Ha sido un engaño para la gente. Porque cuando se dijo que las tasas de reemplazo iban a ser del 100%, la verdad es que el sistema fracasó. Creo que es necesario reemplazar el sistema de AFP por uno distinto sobre la base de lo que hemos propuesto. Y cuando se dice que no hay alternativa, nosotros tenemos una propuesta específica, concreta, elaborada por nuestros técnicos, destacados economistas, que han hecho todas las proyecciones, que por cierto han tomado en consideración las distintas experiencias que hay en el mundo y que señalan que es posible tener un sistema de pensiones digno, que garantice la dignidad que merecen los adultos mayores. Pero para ello se requiere un cambio sustantivo. Sí. En eso hay ciertas convicciones transversales que este sistema de pensiones, que es más amplio que el de AFP, requiere una modificación y un repensar. Si este sistema tuviera legitimidad, claro, no habría sido, habría sido cuestionado el retiro al 10%. Pero como la gente sabe que ese retiro al 10% tiene un impacto mínimo en sus pensiones, porque además sus pensiones van a ser muy bajas, entonces tenemos un problema con la credibilidad y legitimidad del actual sistema de pensiones. Y por lo demás, las AFP cobran comisiones que son altísimas, por un trabajo que la verdad es que no cuesta tanto. Y, por tanto, no hay una verdadera competencia, tienen costos asociados para administración que la verdad es que podrían ser reducidos de manera significativa y, por tanto, finalmente terminan cobrando de manera excesiva a los trabajadores, a todos los afiliados que cotizan. Eso es muy técnico, no lo manejo el tema de las tarifas, pero ¿cuánto menos cotiza que el sistema canadiense, que el sistema danés o el sistema australiano, que muchas veces sacan? ¿Cuánto menos o más cobra el sistema de AFP que lo que cobraría el sistema que ustedes plantean? Lo que pasa es que, ¿dónde se reconocen los problemas de la alta tasa de la comisión, que es muy alta? Y es que, efectivamente, se plantea que hay una supuesta competencia que no es tal y los costos de administración son excesivos. Porque perfectamente esto podría ser realizado por un organismo centralizado. Nosotros hemos planteado que sea público, pero incluso podría ser privado, con niveles de eficiencia muy superior, y eso sería mucho más barato para el sistema. Porque ¿dónde está el negocio de la AFP? Las comisiones que cobran mes a mes a los trabajadores y trabajadoras por sus cotizaciones. Y esa comisión es altísima. ¿Pero cobra mes a mes por lo que administra o por el ingreso? Por la cotización, es el flujo. Pero no por lo que administra, es por el flujo. Por un peaje de entrada. El peaje de entrada, y ese peaje es excesivo. Ahí está el negocio de la AFP, y ese peaje que cobran es absolutamente excesivo. ¿De cuánto es aproximadamente la plata que uno pone? Depende, pero puede ser entre el 7 y el 15% de la cotización.
El 7% de lo que... Entre el 7 y el 15% de la cotización. Porque no olvidemos que se paga adicionalmente los seguros asociados. ¿Y si fuese una AFP estatal, cuánto debería cobrar aproximadamente? Es que un órgano centralizado... Sin fines de lucro, una AFP sin fines de lucro estatal, que hubo una posibilidad. Podría reducir a un tercio perfectamente esos costos. Ya. Perfectamente. O sea, un 2%. O sea, por decirlo de una manera, si usted cotiza 100.000 pesos, entre 7.000 y 15.000 van a la AFP. De eso es lo que estamos hablando. Cada mes. Cada mes. Todos los meses le entra a la AFP esa platita. Pero después... Por eso es un negocio redondo. Pero de esos 100.000 pesos... ¿cuál es la prestación que me sigue... Pero por lo que entiendo, usted me explica, usted que es más técnico en esto, si de cada 100 pesos a mí entre 7 y 15.000 pesos tengo que pagarlo a la AFP, se lo pago una vez y después esos 100.000 pesos me los va a administrar toda la vida o tengo que seguir pagando para que me los administre? No, la comisión está referida a la cotización. Una vez. Sí. Ya. Pero lo que pasa es que... Pero 40 años administrándome esos 93.000 pesos. ¿Cuáles son los costos asociados por la administración? No me manejo, yo le pregunto. No, ¿dónde están los costos que ellos realizan? En estas fuerzas de ventas que tienen, en todo lo que es mantener su cartera de clientes, pero no tiene que necesariamente con la administración. Pero eso sí, porque yo lo leí, es así, es decir, tengo 100.000 pesos, pago 7, pago 10.000 pesos a la AFP, me quedan 90 que los meto y me los administran por 40 años sin cobrarme nunca más. Pero Matías, veo que usted es un gran defensor del sistema AFP. No, pero no caricaturiza. No, pero vamos al argumento de fondo. El Banco Central, por ejemplo, el Banco Central... ¿Se quedó sin argumentos? No, le estoy diciendo... Porque si usted quiere descalificar, yo llego hasta aquí. No. Yo he tratado de hacerle preguntas. Por eso le digo, el Banco Central... Pero dígame si quiere descalificar, porque yo no quiero seguir si quiere descalificar. Bueno, pero ¿puedo expresar? Sí, pero si me va a descalificar... ¿Puedo expresar mi punto de vista? Sí, pero no descalificarme. ¿Puedo expresar mi punto de vista? Todas las veces que quiera. Perfecto. Entonces, lo que le digo es lo siguiente. El Banco Central, por ejemplo, administra lo que son determinados fondos en el exterior. Y los costos asociados son muy inferiores. O sea, perfectamente un órgano centralizado podría administrar estas cuentas. Eso es lo que ocurre con el sistema canadiense y otros sistemas en el mundo. Quiero hacer la pregunta técnica, pero no la entiendo. Y no me descalifique de nuevo, sencillamente no lo entiendo. Soy más ignorante que defensor de nada. Si me entrega 100 pesos, yo pago 10.000 pesos, 100.000 pesos, pago 10 de comisión, me quedan 90, se los entrego a mi AFP, me siguen cobrando 40 años por la administración de la AFP. Ya le dije, para entenderlo. Le dije claramente que el negocio de la AFP es la comisión mensual que se paga por la cotización. Ese es el negocio de la AFP. Entonces, y esa comisión es a todas luces excesiva. Es a todas luces excesiva. Está bien. Álvaro Elizalde, muchísimas gracias. Que tenga una muy buena noches.